Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día. Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Hoy nos toca despedir a otro jugador al que tuvimos la oportunidad de ver casi en toda su carrera. Alfonso El Pocillo López. Alonso. El Pocillo nació en Manizales. De la selección de Caldas lo contrató Millonarios. Con Millonarios fue campeón. La hoja de vida habla de una etapa en Millonarios del 74 al 80, otra del 82 al 85, 335 partidos, 16 goles. En el Medellín estuvo en 1981, 16 juegos. En el Once Caldas, 45 partidos, 3 goles, del 86 al 87. Y en el Unión Magdalena también estuvo. En el 87, 12 partidos, 1 gol. Jugó en total 408 partidos con 20 goles. Estuvo en la selección juvenil del 74, en las eliminatorias del 77 y el 85. Un hombre que había comenzado como centrocampista y terminó siendo lateral. Fue campeón con Millonarios. Y también subcampeón con Millonarios. Bueno, están armando un muy buen equipo arriba, si es que ya no está armado. Para él, que descanse en paz. Y para toda su familia y sus amigos, sus allegados, mi voz de condolencia. Alonso El Pocillo López. Estos datos están en uno de estos libros de Guillermo Ruiz Bonilla, que en paz descanse también. Hace unos años sacó el ABC del fútbol colombiano. De verdad es una pieza de colección. Son 4 tomos. Y ahí está la historia de todos los jugadores que pasaron por el fútbol colombiano hasta la época en que salió el libro. No sé exactamente qué año fue. Pues es una verdadera enciclopedia, son 4 tomos. Y ahí están todos los jugadores que pasaron por este país. Felicidades para la sub-17. No la he visto jugar todavía. La veré en estas semifinales. Brasil-Argentina, Ecuador-Colombia, clasificados al Mundial de Qatar. Es una clasificación más que puede celebrar la Federación Colombiana de Fútbol. Es la segunda de esta etapa. Copa Mundial Femenina Sub-20 y Copa Mundial Masculina Sub-17. Es el equipo del profe Freddy Hurtado. Lograron la victoria ayer frente a Paraguay 2-0 y avanzaron. Pues haré la valoración deportiva cuando los vea jugar. Pero, bueno, es una clasificación a mundial y a semifinales de un torneo. Últimamente en estas categorías nos ha ido muy bien. Recuerden el subtítulo de la 20 en el mundial. Y ahora esto. Muy bien. Muy bien. No, hay material. Hay material. Por eso nosotros necesitamos un técnico en la absoluta que mire todo esto y que vaya escogiendo y que además ligue, una, como eslabones de cadena, todas estas elecciones, 15, 17,
20. No es irlos a saludar y estar con ellos, con los técnicos y de pronto aparecer por allá dando visaje, como quien dice aquí estoy, pero nada más. Tiene que haber un auxilio crítico, tiene que existir una filosofía, lo que quería Queiroz, el plan de trabajo de Queiroz. Ve, a propósito, ¿en dónde estará? Tengo que preguntarle al Comité Ejecutivo de la Federación en dónde está el plan de Queiroz. Ese plan que hizo cuando llegó y dijo, si cumplimos con este plan, no importa que no esté yo, en 10 años podemos pelear un mundial. Y eso lo dijo hace 6 años. Y armó un perfil de jugador colombiano. Y le entregó a la federación un mamotreto con una estructura. Espero que lo hayan usado. Voy a preguntar en dónde está. Sería bueno rescatarlo. Pero muchas de las cosas que él manifestó se han dado por generación espontánea. Selecciones son ruedas sueltas. Repúblicas independientes, la 17, la 15, la 20. Porque la absoluta está en otra cosa. El responsable, el señor Lorenzo de la absoluta, está en otra cosa. Entonces el argumento es que no, es que a él lo trajimos para que maneje la selección de mayores, para que la clasifique al mundial. No, clasificar al mundial ahora es un hecho ya consumado, porque van 7. Entonces hay que darle otros trabajos, otros oficios, para que tengan menos tiempo libre, porque ese tiempo libre, cuando uno no tiene nada que hacer, la cabeza empieza a funcionar para otras cosas. Bien. Qué bueno que los chicos ya vayan teniendo repercusión internacional. El fin de semana para la gran mayoría de jugadores colombianos no fue bueno. Jugadores de selección, a Lucho como a la gran mayoría de los titulares, no a todos, los reservaron en el partido del Bayern en Bundesliga. Suárez, que estaba a punto de lograr el récord después de 68 años, de romper lo que el Chirola Yasalde había dejado como impronta hace 60 y pico de años, anotar en 8 partidos consecutivos, se frustró porque no marcó. Fue muy útil para el equipo, como cuentan los historiadores del juego, pero no anotó. Entonces se interrumpe ese ciclo de 7 partidos consecutivos, apuntaba al 8 para romper la marca que tenía el Chirola Yasalde y no se dio. Bueno, James ni siquiera de suplente. Yo creo que ahí hay una parte de la historia que no nos han contado. Yo tengo por ahí una información, mañana la voy a traer, no sé hasta qué punto sea cierta. Pero ya hay quienes escriben que el técnico no lo había pedido. Lo primero es que ojalá esté bien, que ya esté completamente recuperado. Dijeron que sí, que había practicado normalmente, pero no apareció ni siquiera como suplente. Y el tiempo corre, ¿no? Carrascal se comió una roja absurda. Suplente, ingresó en el Fla-Flu, que ganó Fla 2-1, apareció ya al final y una expulsión tonta. Cataño, ni un solo minuto con el River ganador frente a Racing, no jugó ningún minuto. Y Quintero fue suplente. Entró en el segundo tiempo y cuentan los historiadores del partido que no fue importante. Y John Arias no pudo estar en el Clásico Paulista Palmeiras Corinthians porque estaba suspendido. Acumulación de tarjetas, según cuentan los de la historia. Le fue muy bien al Tinito Gómez, un extremo hábil, rápido, desequilibrante, jugador que han llamado a veces a la selección. Yo espero que tenga un cupito, porque es un muy buen revulsivo. Logró un gol de gran factura. Tiene la ventaja que en el fútbol brasileño ha aprendido a regular cargas, sabe muy bien en qué momento hay que activarse y bien marcado por derecha con tendencia a ir en algún momento,
pero de manera aislada y separada por carriles centrales. Neisser, que hizo gol para Cruzeiro, que ganó su partido, y que cuando lo usan y le dan confianza, el jugador es anotador. Nadie puede negar que es un goleador de raza. No ha tenido continuidad, razones varias. Y Richard, que jugó su partido con el Benfica en medio de la ira santa de Mourinho, que amenazó con dejar varios jugadores por fuera, y no solamente ganaron el partido, sino que, de paso, hicieron una buena presentación. Y Richard tuvo la segunda calificación, le dan 6 puntos, porque Prestiani sacó 7. Pero Ríos está en segunda línea de regularidad. Esa es más o menos la cara de los nuestros. Algunos y muchos no tuvieron un fin de semana, y son pocos los que brillaron y no son, salvo Ríos, jugadores de selección nacional. Esta mañana Opta nos sorprendió utilizando sus métricas. Realmente no explica cómo lo hace, pero sacó un ranking de clubes en el mundo y habla de fútbol masculino y fútbol femenino. Yo me imagino que Opta echa mano de todas sus métricas, de cómo mide el comportamiento de los equipos para hacer este ranking. No lo explica, reitero. Perdón, ¿me hablaron del máster? No alcanzo a copiar. Correcto, voy a mirar. Muchas gracias. Es que yo tengo VAR también aquí. Yo tengo VAR. Entonces, cuando hay alguna cosa en el VAR, me explican. Me dicen que aquí está. Es un sistema de clasificación de equipos global que asigna una puntuación de habilidad a casi 13.500 equipos del fútbol nacional en una escala de 0 a 100, donde 0 es el equipo peor clasificado del mundo y 100 es el mejor equipo del mundo, correcto. Los rankings se actualizan diariamente y actualmente clasifican a equipos en 183 países diferentes y 413 ligas nacionales únicas, proporcionando un sistema de clasificación verdaderamente global en el fútbol masculino. Sí, pero no dice cuáles son las métricas, cuáles son las medidas que miran para hacer esta clasificación. Me imagino que es un acopio de toda esa métrica que usa Opta. Y Opta trabaja todos los detalles que en la cancha se pueden dar, en lo colectivo y en lo individual, naturalmente. Entonces, en ese ranking, los 10 primeros son Bayern Múnich, Arsenal, Manchester City, Barcelona, PSG, Real Madrid, Liverpool, Aston Villa, Manchester United e Internacional. Y en cuanto a Colombia se refiere, ahí están. Atlético Nacional es el primero, de acuerdo a ese ranking de Opta hoy. Ocupa el puesto 109. Deportes Tolima es el segundo, puesto 197. Junior es el tercero, puesto 285. 205. América, 206. Y es el cuarto. El quinto, el Medellín. Sexto, Once Caldas. Séptimo, Millonarios. Octavo, Bucaramanga. Noveno, Santa Fe. Décimo, Pasto. 11, Águilas Doradas. 12, Alianza. 13, Llaneros. 14, Deportivo Cali, 15, Fortaleza, 16, Cúcuta, 17, Unión Magdalena, Inter de Bogotá, 18, Jaguares de Córdoba, 19 y Huila, 20. Para que tengan una idea, el Cali está en el puesto 537, para hablar de los históricos. Santa Fe en el 309, Bucaramanga en el 304, Millonarios en el 277, Once Caldas en el 275, Medellín en el 250. Eso lo publicó Opta hoy. Voy a averiguar un poco más cómo funciona lo de la métrica. Aquí dice, utilizan un sistema de calificación jerárquico basado en ELO. Bueno. Para medir la fuerza de cada equipo. El sistema de calificación de ELO es una puntuación de habilidades que se ha adaptado a muchos deportes desde su creación para la calificación de los jugadores de ajedrez,
incluidas las clasificaciones mundiales oficiales de la FIFA, tanto para hombres como para mujeres. El algoritmo ELO, utilizado aquí, analiza los resultados de los partidos de más de 2.500.000 juegos desde 1990 para asignar una calificación a cada equipo que sea comparable entre ligas, países y continentes. Correcto, es el ELO. Opta hace además un comparativo individual y de equipos, no solamente con mapas de calor y no solamente con datos numéricos, sino que también tiene el ELO. Y ellos tienen el algoritmo para el ELO. Bien, ahí tienen, esa es la clasificación de los colombianos. Primero Nacional, segundo Tolima. Teniendo en cuenta todos estos aspectos del paisaje. Bueno, las jugadas discutidas, antes de detallar, ¿cómo estoy de tiempo? Bueno, estoy de tiempo bien. Las jugadas discutidas en Bogotá, en el Clásico. De entrada les digo que para mí ninguna de las dos es pena máxima. Obvio, eso desata las iras azules y tal. Pero pues aquí no se trata de desatar ni el cariño ni las iras de nadie, sino simplemente decir lo que uno ve, nada más. Empecemos por la jugada de Falcao. Falcao tuvo 9 minutos en el campo y tocó la pelota 3 veces. Y Falcao es un hombre de un recorrido muy grande, ¿no? Y él sabe que de pronto no alcanza a llegar a la pelota y una vez siente la presencia, advierto, el fútbol es un deporte, por si alguien no lo sabe, de contacto. Y los contactos tienen unos niveles de intensidad. Y hay jugadores que por experiencia, en el momento en que son tocados, caen aparatosamente al piso. Y más cuando ven que no tienen posibilidad de hacer contacto con el balón. Y aquí Falcao, otrora gran cabeceador, pues simplemente falla. Y en el momento en que ve que no puede hacer el contacto, se deja caer frente a la arremetida del jugador contrario. ¿Tenía la suficiente intensidad? Por ahí algún árbitro la pita, pero yo estoy con Rojas. Estuvo muy bien, para mi gusto, que no sancionar la pena máxima, porque no existió. Si no pitaron la de Mbappé, que le rompen la cara y tiene 3 puntos de sutura, y por eso no entrenó ayer, pues ¿cómo vas a pedir que piten esto? No, a ver, lo que uno le pide a los árbitros es que no piten penalitos, que piten penaltis, faltas reales, ciertas. Y la otra, pues la otra es que ni siquiera necesito mostrarla, la de Ureña. Hay un contacto primero con el balón. Si hay un contacto posterior, es de lo que se llama residual. Residual. Y aquí el rechazo es absolutamente claro. Además, la dirección de la pelota muestra que el impacto inicial, ¿no?, es entregado o dado por el defensor, en este caso, Hugo Rodallega. Para mí no hay absolutamente nada en ninguna de las dos. Y se aceptan posiciones en contrario. Segundo dato, antes de hablar de lo futbolístico, a mí sí me parece terrible. Yo sé que en este país hay cosas peores, en donde cada día vale menos la vida de las personas, en donde no se protege nada. Pero, a ver, me parece aberrante que un tipo llegue a tirarle una pedrada a otra persona y sobre todo, en el caso del deporte, a un jugador del equipo rival. Tiene que estar uno muy enfermo. De hecho, tenemos una sociedad enferma. Pero, a ver, siempre uno dice que el fútbol y el deporte tiene que ser una expresión no solamente de cultura, sino de un desahogo deportivo, y basta, no más. Pero no puede ser que a Hugo, un sujeto indeseable, le tire una piedra. Y me parece perfecto que lo haya encarado, y la verdad es que ese tipo de personas agresivas tienen que tener un castigo de índole legal, porque qué tal que hubiera pasado de verdad algo. Pasó, pero en la salud del agredido. Y lo de Medellín, en plena transmisión de Win, se pudo identificar al babosito que anda con un láser en la mano. ¿Cómo le parece ir uno a un estadio con un láser y ponérselo en la cara a los rivales?
Vaya si no tiene uno nada en la cabeza, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de disfrutar el espectáculo, pero ir exprofeso con esa pequeña arma, porque aunque usted no lo crea, un láser puede dañar la visión de alguien, ¿no? A este personajillo no debían, y esto, a ver, don Raúl, un tipo como este no puede volver a un estadio, porque hoy es un láser, mañana puede ser otra cosa. Y además, la tranquilidad con la que obra, porque esa impunidad es patrocinada por todos aquellos que le rodean. Ya identificados estos personajes, tendrían que tener un castigo, porque así comienza todo, y uno no sabe en qué puede terminar. En lo eminentemente futbolístico, mis apuntes de análisis de rendimiento dicen lo siguiente. Primero, un resultado justo hubiera sido el empate. Nacional y Medellín abrieron el juego, lo hicieron muy visual, muy agradable para la retina, porque había ataques de toda clase, nunca obstruidos, mal gestionados desde la defensa. Terrible. Verbigracia, no puede ser posible que un jugador desde el minuto 1 haga lo mismo y no sea obstruido. Hablo de Román. Espero que no se les vaya a ir ningún lateral de Flamengo, siquiera la mitad del tiempo que se fue Román, porque la pueden pasar muy mal allá en el Maracaná. Se les fue 1000 veces y al final coronó, porque él fue el de la asistencia para el accidente que precipitó el autogol que le dio el triunfo a Nacional. Defiende muy mal Medellín, siempre. Y esta vez defendió muy mal Nacional. No es usual, pero defendió mal. Y cuando hablo de defender, no me refiero únicamente a los 4 de atrás o a los 3 de atrás. Es un concepto general. Ahora, los fallos clamorosos de Nacional, bien explotados por el Medellín. En la primera no hay presión. En la primera, en la que se roba el polaco la pelota de Tecillo, no hay presión. Hay simplemente una vigilancia. Estaba tratando de disuadir al adversario para que no jugara por un lado, sino que intentara jugar por el otro. Y se confunde Tecillo, pierde la pelota. Y luego Ospina da rebote hacia el medio. Y claro, le cae a Cataño y Cataño arco descubierto la mete. Después hizo la misma Ospina y de contera el gol de Londoño, que es la complicidad de quien no marca y de un arquero que es pieza fundamental para que esa pelota entre. Lo de Ospina fatal. Ospina no está en un buen momento. Ospina tiene que cuidar su pasado. No ferie más lo que hizo muy bien. No vaya a borrar con el codo lo que ha hecho con la mano. Tuvo Nacional un montón de pasajes de muy buen juego. Claro, con el rival permisivo. Muy buen juego. Pero el técnico hizo cambios de Excel, ¿no? Él lleva los cambios hechos. Pues son los cambios que uno no sabe por qué los hacen, ¿no? Porque como cuando sacan a Arias, allá sacan a Sarmiento, sacan a Arias en selección, que uno no sabe por qué. Son cambios de Excel. Y le quitó a Nacional el mejor momento. Uno no puede estar cambiando por cambiar. Miren Corinthians Palmeiras. 2 cambios de un lado, 3 del otro, 4 del otro. Que uno no necesita hacer los 5 cambios. En ninguna parte dice que hay obligación de hacer los 5 cambios ni utilizar las 3 ventanas. No, eso en ninguna parte dice. Y horrible, horripilante. Muy bien el árbitro, Roldán, extraordinario. Mire, se jugaron más de 70 minutos. Más de 70 minutos se jugaron. Eso es improbable en el fútbol colombiano, con muy pocas faltas. Mire, tiempo total 98-11, jugado 70-18. Esa es la métrica de Opta, que es la que funciona en Dimayor. Maravilloso. En cambio, en el Clásico de Bogotá, todo lo contrario. Clásico de Bogotá, se jugaron 40 y pico de minutos, que es lo que normalmente se juega en el fútbol colombiano. En Bogotá, para pasar ya al otro clásico, 46-34 de 98-33. Arreones de ataque de lado y lado. ¿Cómo le cuesta a Millonarios
elaborar jugadas y enfrentar equipos de bloque medio-bajo. Millonarios es un equipo que necesita espacio para hacerte daño. Si el rival no te da el espacio o no le da el espacio, Millonarios no puede, no define, no es claro, no sabe jugar. Ni en la era Gamero, ni en la era Torres, ni en la era de no sé quién, ni de no sé cuál, y menos esta. Son equipos, yo no sé, ya. Quedó en el ADN de Millonarios que la elaboración no conduce a nada. A nada conduce la elaboración. Siempre hacen 4, 5, 6, 7, 8 pases y terminan en cualquier parte. Nunca un pase profundo, nunca una opción clara de gol, nada. Todos los goles de Millonarios son juego directo, juego directo, juego directo. Pelota al espacio, no pelota al pie. Listo. Ya. Independiente Santa Fe gestiona muy mal los contraataques, contrario a Millonarios. Santa Fe por ratos asocia mejor y remató mejor el partido, pero estaba para empate clavado, empate que pudo haberlos eliminado a los dos. Afortunadamente existen un montón de equipos que no ganan teniendo la posibilidad de acceder directamente y ahí todavía están, ¿no?, en el nudo gordiano y podrían conseguir, si mejoran los resultados, una clasificación in extremis. Muy bien el arquero de Santa Fe, Biafara. Valencia extraordinario atacando, muy mal defendiendo, como siempre. Y Fagundes entró muy enchufado y fue factor diferencial para darle a Santa Fe la igualdad sobre el final. Simplemente les dejo, antes de darle paso a Daniel, una consideración. Se la meten por aquí, ¿oyó? Por favor. Y vale para todo el mundo. Una cosa es jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Mi nieto juega muy bien a la pelota en el patio. Y otra cosa es jugar al fútbol. Jugar a la pelota, hay un montón que juegan a la pelota. Son brillantes con la pelota. Pero no, jugar al fútbol es otra cosa. Por eso, hombres como, y mañana me voy a detener en él, jugadores como Ringifo, son jugadores que hay que cuidar. Dani, ayer estuve preocupado por usted, comenzando el partido en Bogotá. Dije, este se va a quedar con su 0-0. Y no, ya llegaron los 2 goles y ya tranquilizó la cosa. Yo sé que hace mucha fuerza para que nosotros tengamos partidos en 0. Eso va a ser muy difícil, eso sí téngalo muy claro. Sin embargo, he escogido algunos partidos en las próximas fechas en los cuales podría darles gusto. Que tengan un buen día, espero que las cosas salgan muy bien y me alegra mucho verlo, Dan. Me alegra.